Lección 319. Vine a salvar al mundo. Yo he venido a salvar al mundo. Vamos a leerla después porque es impresionante saber que esto no es una arrogancia, sino al contrario, es la mayor humildad, reconocer, saber, creer honestamente que hemos venido a salvar al mundo. Bueno, vamos a leer la lección, el juicio final, que es el texto que atraviesa estas lecciones, y dice así: tras el segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este don: poder oír a la voz que habla por Dios proclamar que lo falso es falso y lo que es verdad nunca ha cambiado. Y este es el juicio mediante el cual a la percepción le llega a su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece, al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El segundo advenimiento de Cristo lleva al juicio final. El juicio final es ya el final de todo el proceso para despertar. Despertamos a una nueva percepción, a una percepción totalmente perdonada. Esa percepción totalmente perdonada ya no ve cuerpos, no ve formas, solo ve luz y por lo tanto ya el mundo de formas no tiene ningún sentido y desaparece. Solo se oye la voz de Dios. Antes que desaparezca del todo, solo se oye la voz de Dios, solo se escucha la verdad y la percepción le llega a su fin. El juicio final sobre el mundo no encierra ninguna condena. El juicio final no encierra ninguna condena. No tenemos asociado el juicio final a una condena que el Hijo de Dios se merece, o sea, cada uno de nosotros, porque hemos hecho algo mal, que es irnos de Dios. Pues no nos merecemos ninguna condena. Irnos de la relación con nuestro Padre, no nos fuimos de la relación con nuestro Padre, nos dormimos, soñamos que nos íbamos, pero no nos fuimos. Por lo tanto, no estamos condenados tal y como nosotros creemos, y volver a estar con Él al último paso no es el paso de condenarnos. Estamos evitando siempre este último paso, que es muy profundo. Dice, pues ve a este completamente perdonado. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve al mundo completamente perdonado, libre de pecado, sin propósito alguno. Y al no tener causa no tiene efecto. Si no tiene propósito, el mundo no tiene efectos, por lo tanto, no tiene ninguna... No se sostiene, se va a desvanecer al no tener causa ni tener efectos. Al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Los ojos de Cristo venían en el segundo advenimiento, cuando ya vemos todo perdonado. Los ojos de Cristo no ven cuerpos, no ven formas. Allí nació y allí ha de terminar. Y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen junto con él. Las figuras del sueño desaparecen. Los cuerpos ya no tienen ninguna utilidad, por lo tanto desaparecen también, porque el Hijo de Dios es ilimitado. Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo, acepta esta santa verdad. El juicio de Dios, al contrario, es el don de la corrección que Dios le concedió a todos tus errores. Tú que te creías que el juicio final de Dios era tu condena al infierno, y la del mundo, que el mundo se va a condenar al infierno, es el apocalipsis, acepta esta verdad. No es verdad, es todo lo contrario, es la corrección de tus errores, de los que tú crees que es la maldad, el castigo, el odio. Te corrige todo eso, es la corrección, al contrario. Dicha corrección te libera de tus errores y de todos los efectos que estos parecían tener, que es el sufrimiento, por supuesto. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad, la felicidad y de la unión con tu propia identidad.
Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad, la felicidad y la unión con tu propia identidad. ¿Tenemos miedo de la paz, de la seguridad? ¿Tenemos miedo de eso? No, es lo que queremos. Entonces, tener miedo del juicio final, de la gracia, de la redención, de la redención de Dios, de su Hijo, que hace a su Hijo, es tener miedo de la paz. Estamos totalmente equivocados. El juicio final es tan misericordioso como cada uno de los pasos que Dios da, que Dios te da para que tú lleves su plan adelante. Es tan misericordioso como todos los pasos que estás dando guiados por Él para que saques el plan de salvación adelante, para bendecir a su Hijo y soltarlo a regresar a la paz eterna que comparte con Él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas lágrimas, despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo del amor. Si nos dice que no tengamos miedo del amor es porque le tenemos miedo. El miedo es el sustituto del amor, que no lo sustituye porque el amor es insustituible, pero con el miedo tapamos el amor. No tengas miedo del amor. Estas paradojas son las que hacen que nosotros vayamos abriéndonos en conciencia de lo que somos. El amor y el miedo son contrarios. Cuando no le tienes miedo al amor, cuando no estás tapando el amor con miedo, entonces puedes estar en el amor. No tengas miedo del amor. Solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de nada de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual Él se libera. La salvación te pide que le des la bienvenida al amor y el mundo espera su grata aceptación de la salvación, porque gracias a ella se libera. Hay un plan para la salvación de este mundo, para todo el dolor y el sufrimiento. Ese plan no es tuyo, es de Dios. Tiene muchos pasos, muchos, para ir deshaciendo todos los errores. Cuando te deshaces todos los errores, vas llegando al segundo advenimiento de Cristo, a la visión de Cristo sobre los demás, sobre las cosas, y al final, después, cuando ya tienes la visión de Cristo, está el juicio final. Es un resumen final de toda la trayectoria para volver a donde partiste sanado. Es un retorno al punto de partida, todo es un viaje, donde al final concluye toda la percepción que has necesitado para volver a despertar de donde te quedaste dormido. Y este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso, por siempre amado, tan ilimitado como tu creador, absolutamente inmutable, por siempre inmaculado. Despierta y regresa a mí. Soy tu padre y tú eres mi hijo. Este es el juicio final de Dios. Sigues siendo mi santo hijo, inocente, amoroso, amado, ilimitado como tu creador, inmutable, inmaculado. Despierta y regresa a mí. Soy tu padre y tú eres mi hijo. Este es el juicio final de Dios. Nos creemos que el juicio final de Dios va a ser tu destrucción y te vas a ir al infierno. No. Vas a de estar despierto en mí, yo junto contigo. Esta es tu gloria, la que te pertenece. Bueno, vamos con la lección 319, que es la penúltima. A ver, 319, esperar un momentito, aquí está. 319. Dice así: yo vine a salvar al mundo, yo he venido aquí a algo. Tengo un propósito, hay un propósito, que es el propósito se lo puedo dar al ego o se lo puedo dar al desarrollo de la consciencia espiritual, a Dios.
¿eh? Dice, he aquí un pensamiento del que se ha eliminado toda traza de arrogancia y en el que solo queda la verdad. Yo vine a salvar al mundo. Porque la arrogancia se opone a la verdad. No es arrogante venir a salvar al mundo, es la verdad. La arrogancia se opone a la verdad. Pero cuando la arrogancia desaparece, la verdad viene inmediatamente a ocupar el espacio que al irse el ego quedó libre de mentiras. Cuando la arrogancia desaparece, la verdad viene inmediatamente y ocupa el espacio que al irse el ego, que es el ego, es la arrogancia, queda libre de mentiras. El ego es arrogante, el ego quiere imponerse a Dios y eso no es verdad, eso es mentira. Pero salvar al mundo es hacer la voluntad de Dios, que Dios quiere salvar a su hijo. Por lo tanto, tú vienes aquí a salvar al mundo, porque el mundo no se puede salvar si tú no quieres salvar al mundo. Tu mundo no lo puedes salvar si no quieres salvarte tú y salvar al mundo. No es ninguna arrogancia, luego te lo vende como una arrogancia. Únicamente el ego puede estar limitado y por consiguiente no puede sino perseguir fines limitados y restrictivos. El ego está limitado, el Hijo de Dios no. Solamente los fines del ego son restrictivos, yo diría también destructivos, son fines destructivos los fines del ego. Únicamente el ego puede estar, no puede perseguir nada más que fines limitados y restrictivos. Pero el Hijo de Dios puede salvar. El ego piensa que lo que uno gana, la totalidad lo pierde. La voluntad de Dios, sin embargo, es que yo aprenda que lo que uno gana se le concede a todos. Cuando yo me salvo, se salva el mundo. Lo que yo gano, lo ganan todos, porque soy el Hijo de Dios, unido a todos mis hermanos. Cada paso mío es el paso de todos. Y todo esto lo vamos entendiendo según vamos desarticulando todo el pensamiento del ego, que piensa todo lo contrario, que cuando uno gana, los demás pierden, que tiene unos fines restrictivos, que tiene unos fines limitados. La salvación es salir de los límites, salvarnos de esos límites que nos aprisionan y son destructivos. Y nos dice así la oración: Padre, tu voluntad es total y la meta que emana de ella comparte su totalidad. ¿Qué otro objetivo sino la salvación del mundo podrías haberme encomendado? ¿Y qué otra cosa sino eso podría ser la voluntad que mi ser ha compartido contigo? Vamos a leer esta oración otra vez. Padre, tu voluntad es total, no es una voluntad compartida, una voluntad es total, total. La voluntad tuya, Padre, es total, incluye todo. Y tu meta que emana de ella comparte esa totalidad. ¿Qué otro objetivo sino la salvación del mundo me puedes haber encomendado? Ese es el objetivo que tú me has encomendado, eso es para lo que yo vengo aquí. ¿Y qué otra cosa sino eso podría ser la voluntad que mi ser ha compartido contigo? Nada más que la salvación del mundo. La voluntad que mi ser ha compartido contigo. Esa es tu voluntad, salvar al mundo. Es la meta que emana de esta voluntad tuya, salvar al mundo. No puedo tener otro objetivo. Vine a salvar al mundo. Muchísimas gracias por escuchar esta explicación y compartirla. Vamos a la meditación.